De regreso son las 8:06 de la mañana y tenemos más entrevistas a esta hora, profesor. Antes de presentar a nuestra invitada, yo ayer vi algo y me llamó la atención. ¿Qué? A propósito de la aprobación de la Comisión de Presupuestos y los 400 millones. El diputado Edison Brose, fíjese esto que le voy a contar. El diputado Edison Brose en su cuenta de Twitter dijo que él le habían puesto una ausencia porque él salió de la comisión para hacerle un cuestionamiento, una pregunta al ministro de Comercio en el Pleno. Pero el ministro no fue. El ministro no fue al Pleno. Y regresó a la comisión. Y ya habían aprobado todo. Y le pusieron ausencia. ¿Usted sabe qué me llamó la atención del tema? ¿Qué? Además de lo que denuncia el diputado Brose, que como usted sabe, el ministro de Comercio, el ministro Martínez, es quien encabeza el equipo negociador de Panamá en el tema de minero. Estado panameño, Minera Panamá. Y la razón que dio para no ir a algo tan serio como es que citen a un ministro al Pleno de la Asamblea, es que está en sesión permanente en las negociaciones con Minera Panamá. Y que en virtud de ello, pues no podía atender la cita que le había hecho el órgano legislativo. Pero resulta que el ministro tuvo otros eventos. ¿Tuvo otros eventos? Estuvo. En otros eventos. En otros eventos. Wow. Ese mismo día. Entonces, me preocupa porque creo que Panamá en esa negociación se está jugando buena parte de su presente y futuro en la dirección que sea que se tome en esa negociación. Pero, o sea, uno, que el ministro no haya ido al Pleno de la Asamblea, donde fue citado, bajo la excusa de que está en sesión permanente en la negociación, lo cual me parece responsable, ¿no? Lo que no me queda claro es cómo se le pudo ver en otros eventos. En otras actividades. Si estaba en sesión permanente. Imagínese. Esa negociación hay que prestarle atención. Sí, señor. Y me imagino que nuestra invitada también le está prestando atención. Como sin duda alguna. Presidenta de un gremio empresarial. Me refiero a la apreciada Elisa Suárez. Buenos días, bienvenida. Buenos días, profesor, ¿cómo están? Saludos a todos. Buen día. Aquí estamos, insistiendo, por ahí vamos. Gusto saludarlo, de hecho, profesor, y a Flor también. Igualmente, Elisa. Óigame, dentro de esa responsabilidad que Elisa Suárez, como una mujer profesional de este país, vinculada a gremios empresariales, pude saber que estuvo en la Comisión de Reformas al Código Electoral. ¿Cómo se siente Elisa Suárez cuando yo explicaba más temprano que esta es una comisión que se convoca después de las elecciones para fomentar los cambios que haya que hacer al código luego de la experiencia anterior en las elecciones que ocurrieron? Y yo le explicaba a los oyentes que probablemente buena parte del disgusto de los magistrados es que no es que los diputados hagan cambios, que están facultados para hacerlo, sino que están modificando no solamente la letra, sino también el espíritu de lo que ese documento contempla. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, efectivamente, profesor, no de ahora, tengo muchísimos años de estar participando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en representación del sector privado, en lo que se denomina el Foro Ciudadano por Reformas Electorales, que somos 4 pilares. Yo represento, pues, como le he comentado, a la empresa privada, y no es la primera reforma en la que participo, llevo 3 con esta. Efectivamente, la comisión se reúne después de un año de haberse efectuado las elecciones nacionales, y lo que se busca es cambiar aquellas cosas o mejorar aquellos aspectos del código electoral específicos, ¿verdad?, que merezcan ser mejorados. Por ejemplo, uno de los grandes logros que siento yo que hemos tenido en la modificación que se hizo en el año 2017 fue que le permitió precisamente a los independientes poder participar en una elección, y de hecho usted ha visto pues que tenemos varios legisladores independientes dentro de la Asamblea Nacional. Son cosas importantísimas. También se le dio posicionamiento en la propia ley a la propia Comisión Nacional de Reformas Electorales. Antes nosotros éramos convocados porque así lo deseaba el Tribunal Electoral. Nosotros, a partir de la modificación del año 2017,
nosotros estamos en un articulado del Código Electoral donde se dice que la Comisión Nacional de Reformas Electorales, con sus 4 pilares, sería un organismo de consulta del Tribunal Electoral. Eso nos da a la sociedad civil y en la participación ciudadana un espacio importantísimo que costó muchos años construir. En ese orden de ideas, yo sí estoy más que triste o lo que sea, estoy preocupada, porque al final lo que nosotros se busca con todas las horas de participación, nosotros tuvimos este año por cuestiones de la pandemia, ese proceso que debe demorar un año duró apenas 4 meses, porque cuando iniciamos la primera reunión presencial, a los pocos días ya tocó pues quedarnos en casa todo el mundo y no se pudo hacer, y tuvimos que revisar más de 204 artículos del Código Electoral en un corto periodo de tiempo. Fueron muchísimas horas con un sistema a través de Zoom, complicado todavía para nosotros, donde era más difícil la participación, y como usted comprenderá, estos temas de modificaciones al Código Electoral son serios. Es una gran responsabilidad, porque de lo que estamos hablando aquí es del perfeccionamiento del proceso democrático que se hace a través de las elecciones. Es la base central de la democracia de un país, es la forma en que nosotros vamos a elegir a nuestros representantes, nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos, y los deberes y derechos que tienen también los que quieran ser candidatos. En ese orden de ideas, para nosotros era de verdad, y fue una queja inicialmente en la propia comisión. Nosotros habíamos comenzado, nos había propuesto el Tribunal Electoral más de 500 y tantos artículos para revisión. Eso es prácticamente imposible, profesor, aunque fuese en un año. ¿Por qué? Porque históricamente nosotros revisamos 60, 50, 60 artículos, porque como le digo, nosotros no íbamos a cambiar, no se pide cambiar el Código Electoral, se pide mejorar aquello que tiene forma de ser mejorado. Luego que vino la pandemia, el Tribunal Electoral nos propuso inicialmente más de 300 artículos. Insistimos en el tema de que eran demasiados artículos, que concretizáramos en aquellos que eran realmente importantes, y bueno, ahí quedamos entonces en 204 artículos, si no me equivoco, inicialmente, que fueron los que revisamos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, trabajando incluso sábados por 5 horas, 4 horas y pico y más. O sea, fue un esfuerzo muy grande. Entonces, lo que nosotros consideramos es que en la Asamblea, y usted sabe muy bien que yo no soy nueva en estos procesos de estar en la Asamblea viendo proyectos de ley, yendo a hacer aportes, etc. Y sabemos que en la Asamblea existe un procedimiento para la participación en el primer debate. A mí lo que me preocupa de todo esto es a dónde estamos llegando. Señores, la revisión del proyecto de ley presentado por el Tribunal Electoral, quien es el que tiene la iniciativa legislativa, nosotros como Comisión Nacional de Reformas Electorales, lo que hacemos es una revisión con el Tribunal Electoral que tratamos de que sea a consenso, pero que no necesariamente llegamos a todos los artículos en un consenso, sino que hay votaciones. Votaciones en que evidentemente va a ganar la mayoría, y no quiere decir que todos estemos de acuerdo con todos los artículos. Sin embargo, respetando la institucionalidad democrática, hay que apoyar lo que la mayoría ha decidido en la comisión. Pero quien tiene la iniciativa legislativa es el Tribunal Electoral. Este es un proyecto del Tribunal Electoral construido, apoyados con esa consulta que se hace en la comisión. Esa comisión está compuesta por los partidos políticos, que son 6 votos, un candidato, uno de los independientes que está en la Asamblea, que tiene un voz y voto también, y los 4 pilares del Foro Ciudadano, donde está pues la empresa privada, en ese grupo los trabajadores, la academia y ONGs. Entonces, nosotros en el punto en que estamos en este momento, creemos que lo que hay que seguir y mantener, conservar y aumentar es el respeto a la participación ciudadana. Dice un viejo refrán, vísteme despacio que voy deprisa. Nosotros vamos a hablar de una cosa demasiado importante,
como para no revisarla bien y como para no dar los espacios necesarios para que revisemos esas modificaciones que se quieran hacer. Y es muy posible, profesor, miren, en el año 2017 nosotros llegamos con, le voy a decir un número X, cualquiera, 50 artículos, y terminamos con 117, por decirle algo. Es normal que en el transcurso de la discusión se hagan modificaciones, se hagan cambios, y nadie es iluso de pensar que usted va a llegar a la asamblea y no van a cambiar nada. Yo creo que es la velocidad. Yo creo que aquí lo que está influyendo es el tiempo. Sentir que no se puede expresar aquellas cosas que consideramos que son importantes de revisar, porque ya las revisamos, y que estaban ahí los partidos políticos, no pueden decir que no estaban. Y ahí es donde yo también hago un llamado a los propios partidos, profesor. Cuando estamos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, usted tiene que mandar a gente que se tome en serio el trabajo de estar en la comisión. No somos solo los 4 de la sociedad civil, que a veces ni nosotros estamos de acuerdo entre nosotros, pero no somos solamente nosotros los que tenemos que estar viendo lo que están presentando ahí. Yo creo que son los partidos políticos los que compiten en una contienda electoral, porque nosotros como ciudadanos lo que hacemos es que votamos, ¿verdad? Pero los que están en la contienda electoral deben ser los más interesados, es que de salida, desde la génesis de donde creamos las reformas vayan bien. Entonces yo siento... Por eso, Elisa, por eso es que a mí me ha llamado la atención que estando los partidos políticos en esa comisión de reformas, los mismos partidos que están representados en la asamblea, no haya habido, no sé si la palabra es comunicación o coordinación entre los partidos, los representantes de los partidos en la comisión y los diputados de esos mismos partidos en la asamblea, para que estemos en esta discusión ahora. No solamente están los partidos políticos, con derecho solo a voz está un representante de la Asamblea Nacional, un representante del Ejecutivo, la Fiscalía Electoral, los partidos en formación, los grupos de mujeres políticas, etcétera. Nosotros creo que son como 18 personas adicionales que solamente tienen derecho a voz, pero que también están ahí. Yo creo que tenemos que tomarnos en serio este trabajo, profesor. Sí. Porque si nosotros nos tomamos en serio este trabajo, no tendríamos estas discrepancias que tenemos ahora. Y esto ha sido un llamado siempre, no crea que esto es de ahora nada más. Hay que ser serio. Si usted va a estar en un proceso como este tan delicado, hay que estar ahí, hay que estar presente. Mire, nosotros, por ejemplo, como sector privado, cuando nosotros terminamos las sesiones en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, nosotros hacemos un informe a los agremiados del CONEP, por ejemplo, donde nosotros explicamos todo lo que se ha hecho. Y además, nosotros como grupo colegiado vamos también a buscar que nos digan, hombre, en el tema de transparencia estamos discutiendo este y este punto, ¿ustedes qué consideran que nosotros debemos poner? O sea, no es la voz de los 3 representantes del sector privado, la voz de Elisa Suárez que decidió ahí volverse loca haciendo modificaciones a un proyecto de ley. Es un proceso participativo donde tiene que estar de acuerdo el sector y el pilar. Si nosotros lo hiciéramos así, yo siento que uno tiene que hacer mea culpa, ¿no? Nosotros si tuviéramos tal vez esa ética, ese trabajo dedicado en ese momento, tendríamos mucho menos inconvenientes cuando llegamos a la Asamblea Nacional. Y ahí es donde se puede defender, entonces, a capa y espada, un proyecto de ley, ¿verdad?, que ha sido efectivamente consensuado, buscado los acuerdos, y aquellos pues, que no han estado de acuerdo normalmente apoyan lo que se presenta. Pero en este caso me falta tiempo, yo creo que lo que necesitamos es tiempo. Yo no estoy, no voy a entrar a confrontar ahorita mismo el tema de los magistrados del Tribunal Electoral, pero usted no puede simplemente dejar el proyecto solo en la Asamblea en este momento porque el proyecto no se pudo retirar. Usted tiene que seguir defendiendo la posición de lo que consensuamos o de lo que se votó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, porque dejarlo solo es dejarlo al arbitrio de quienes quieran tomar cualquier decisión, y eso sí es muy peligroso. Yo creo que tenemos que hacer un acto de reflexión con mucha sangre fría, profesor, con mucho pragmatismo, y tenemos que volver a construir puentes de comunicación. Al final, de lo que se trata es de la construcción de la democracia, no es de cualquier cosa. Sí, es un tema demasiado delicado para dejarlo a la libre. Eso es lo que quiero rescatar,
e insistir, sobre todo entre aquellos que nos están escuchando. Esto no es un problema de que yo quiero esta ley, no, esto es un problema de que la comisión dice que es esto y eso es lo que hay que aprobar. No, no, no. Aquí lo que se está debatiendo es la dinámica democrática en materia electoral. Y ahí es donde los panameños tenemos que tener claridad de qué es lo que queremos. Más temprano aquí Flor y yo comentábamos que, bueno, parece que una campaña de 4 meses fue exageradamente corta. Tal vez 6 meses sería más razonable. Tal vez, bueno. Pero ya cuando te metes en tema de los topes de campaña, de las donaciones, ahora estás hablando de otro tipo de problemas, que ya no es cuánto dura una campaña, sino un problema real que estamos viendo en prácticamente toda Latinoamérica. Dinero de acciones ilícitas, se habla siempre de narcotráfico, que es lo que más se ve, pero que hay otros ilícitos también que generan plata y que se meten a patrocinar candidaturas, campañas políticas, etcétera. Ahora, ¿qué sería lo recomendable en estos momentos? ¿Hacer el alto que está pidiendo la Cámara de Comercio? Mira, yo no estoy segura que sea hacer un alto. Yo creo que es regresar todos a participar. Eso es lo que me parece a mí que debemos hacer. Estamos en el segundo bloque, ayer se aprobó. Se dividió en 3 bloques, vamos a explicar un poquito, ¿no? Esos 200 y tantos artículos se dividieron en 3 bloques. Ya se aprobó en primer debate el primer bloque, ayer se aprobó el segundo bloque y hoy se va a revisar el tercer bloque. En esos bloques hay una gran cantidad de artículos que se aprobaron exactamente como se llevaron del Tribunal Electoral a la Asamblea Nacional. Yo creo que se trata de artículos muy específicos, los que hay que ver en este momento. Yo tal vez diría que en ese sentido, revisemos nuevamente eso, demos los espacios de participación. Al final, la Asamblea Legislativa, y todos lo sabemos, ellos van a tomar las decisiones que consideren. Nosotros tenemos que entender que así ha sido con esta y con todas las otras leyes. Y tal vez el llamado es, veamos, revisemos, permitamos una mejor participación. Los magistrados deben regresar a explicar el porqué de lo que dice el profesor, el espíritu con el que se hizo la modificación, porque quienes lo entienden, los que estuvimos sentados ahí, los otros no lo van a entender. Además es un tema técnico, ¿verdad? Es un tema técnico, es un tema complicado. Este tema de por ejemplo, la penetración del crimen organizado en las campañas políticas. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros en Panamá ya nuestras legislaciones electorales tienen este tema dentro de la legislación. No es que nosotros estamos carentes de una legislación, ya lo tenemos. Nosotros tenemos un buen código electoral que hay que mejorar en muchos aspectos, pero es un código electoral que incluso en otros países vienen a tomar referencia de lo que hacemos nosotros aquí. El tema, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, con la participación de los ciudadanos, le comento que es inédito, es una cosa que casi ningún país lo tiene. Yo he estado presente en visitas de México, de Argentina, de España inclusive, donde vienen a ver el proceso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, es muy interesante. Entonces eso es lo que no debemos perder. Tenemos esta gran oportunidad de construcción de consensos, no lo perdamos por estar acelerados. Y yo entiendo un poquito el acelere, yo creo que el profesor tal vez me entienda aquí, comienza dentro de poco el PLAGEL. Sí. El PLAGEL es el Plan General de Elecciones. En el momento que comienza ese calendario, ese es un calendario de actividades que tienen que ver con las elecciones. En el momento que eso inicia, ya nosotros vamos a tener que regirnos por el código electoral vigente en ese momento. ¿Cuál sería? El del 2017 con el que efectuamos las elecciones de para esta elección de este gobierno. Entonces, yo entiendo la aceleración y yo entiendo el tiempo, pero hombre, tomémonos el tiempo necesario, justo y necesario, para escuchar a todas las opiniones. Eso yo creo que es el llamado general que yo tendría que hacer, porque al final, y dato curioso, ¿no? En las elecciones, en las modificaciones del año 2017, donde se logró el tope de campaña, que yo creo que fue un gran éxito en nuestro código electoral, y que tuviese que
que fuera conocido el nombre de los donadores de todas las campañas. Yo creo que eso también fue importante. Nosotros en la Comisión Nacional de Reformas Electorales propusimos que la campaña durara 3 meses, pero ahora que estaba profesor hablando de las campañas y los tiempos, ¿no? Sin embargo, cuando el proyecto llegó a la Asamblea en el 2017, los propios legisladores lo bajaron a 2 meses. O sea que, como ustedes ven, no necesariamente todo se hace para mejorar o desmejorar algo. Lo que hay que hacerlo es bien. Entonces yo creo que el llamado es a sentarnos, a respirar profundo y hablar de lo más importante que tiene un país como el nuestro, que es su proceso democrático. Eso no tiene espacio para emociones. Es un momento de estar absolutamente consciente del tema técnico y trabajarlo con esa mentalidad. Yo sé que a veces es difícil, que los legisladores pueden hacer miles de cosas, siempre han modificado lo que hemos llevado de propuesta del Código Electoral, no es nuevo. Es más, en el 2012 el tribunal sí retiró el proyecto de ley, si ustedes recuerdan, y la Asamblea hizo las modificaciones exactamente que quiso en ese periodo al Código Electoral. Bueno, ahora estamos ahí, aprovechemos la oportunidad y defendamos lo que trabajamos en estos 4 meses. Yo entiendo la reflexión que hace Lisa Suárez en cuanto a ir a defender el trabajo que se hizo, pero como siempre se dice, para bailar tango se necesitan 2. Puede que la comisión en pleno, los magistrados incluso dicen, bueno, oye, sí, vamos a... Pero falta ver cuál es el ánimo, cuál es la voluntad de los diputados también de abrir la mente. Nadie les está cuestionando a ellos que ellos tienen la potestad de modificar todo documento que llega a la Asamblea, pero tener la mente abierta para decir, oye, el espíritu que se busca con esto es esto, por favor no lo cambien. Si quieren cambiar una coma, un punto, una tilde, lo que fuera, pero no modifiquen el espíritu de lo que se ha querido lograr. O sea, falta ver que si ese planteamiento de mucha reflexión que hace Lisa Suárez tiene espacio en los oídos de los diputados para también entender este planteamiento. Bueno, nuestra misión, profesor, es decirlo y estar ahí y defenderlo. Yo no puedo cambiar la mentalidad de los legisladores y no lo vamos a hacer ni ahora ni nunca, yo creo. Pero fíjense, con una reflexión profunda y con una sustentación adecuada, nosotros tenemos argumentos suficientes para poder, y fíjense que hablo de argumentos, ¿ah? Nosotros tenemos argumentos suficientes con base en la experiencia de la propia elección para saber aquellas cosas que son importantes de mejorar y corregir. Yo, tal vez mi llamado de atención es en las próximas comisiones, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, es que nosotros no podemos abarcarlo todo, profesor, porque pasan estas cosas, vienen las distorsiones. Yo creo que debemos ser mucho más consistentes en lo que vamos a modificar. Vuelvo, insisto, tenemos un buen código electoral, cambiemos aquellas cosas que realmente hay que mejorar, como hemos hecho anteriormente. Esto es un proceso de mucho tiempo, ¿eh? Esta construcción de un buen código electoral no se hizo de un día para otro. Esto fue un proceso. Entonces, en este proceso, a veces parece que 2 o 3 artículos importantes no son nada. Es que son todo. El tema de que usted sepa ahora quién le dona una campaña política, no es que va a evitar que haya una serie de problemas, porque todos lo sabemos, pero por lo menos nuestro código en ese sentido es claro, y el que no cumple con eso está cometiendo un delito, ¿ve? Entonces yo creo que es fundamental esa discusión, pero tenemos que ser mucho más sucintos en el tema que vamos a tratar para no distorsionar. Mire, cuando usted lleva un artículo que no necesariamente tenía que llevar a la Asamblea, usted abre la puerta a las modificaciones. Si ya estaba modificado y estaba bien en el 2017, ¿para qué lo lleva a la Asamblea? Por lo menos ese es mi pensamiento, porque yo creo más en ser muy... A ver, este es un tema técnico, pero es un tema político. Es un tema que implica, por ejemplo, fueros. Eso, cuando usted habla de los fueros, usted toca sensibilidades. Y si habla de fueros penales, sensibilidades más grandes todavía. Entonces, estas son cosas que tenemos que ver muy bien, sin diluirnos en un montón de temas que realmente tal vez no tenían la trascendencia y la importancia que nosotros estábamos tratando de resolver. Bueno,
Le agradezco a Elisa Suárez que nos haya compartido esta reflexión que creo que sí, para mí tiene mucho valor. Decir, oye, espérate un momento, vamos a seguir defendiendo lo nuestro. Creo que también viene el tema de los diputados que entiendan ese punto, porque aquí lo que se está debatiendo no es si lo que la comisión hizo es bueno, malo o regular, no si lo que la asamblea apruebe sea bueno, malo o regular, lo que se está debatiendo es cuál es el modelo de proceso electoral que queremos, con cuánta efectividad podemos blindar nuestro modelo electoral de que el dinero sucio no entre a las campañas y demás, y en consecuencia no deteriore la institucionalidad democrática del país. Bueno, vamos a ver qué más va a ocurrir en esa comisión de gobierno. Ojalá que podamos metérselo en el oído a todos, profesor. Así es. Gracias, todos, muy amable. hablando de todos. Sin excepción. Buenos días a todos. Saludos.